Bien, ya se acabó la obra, ¿no? No soy partícipe. Pero un aplauso para los maestros de Comando Águila y a los muchachos que le pusieron mucho empeño en esta obra. Y nos resume muy bien, nos ejemplifica muy bien el drama que fue realmente el nacimiento del Señor Jesús. Si hay niños todavía dentro del salón, los pueden pasar a Comando Águila. Ahí están celebrando la fiesta, el cumpleaños de Jesús. Jesús, tan bueno que es, hizo una fiesta para ellos. Hay piñatas, bueno, no sé si haya piñatas, pero hay brincolinas, hay una serie de cosas y juegos para que se diviertan. Bien, pues como le digo, vemos la ejemplificación de lo que es el nacimiento del Señor Jesús, y desafortunadamente muchas veces vemos las cosas tanto o las escuchamos tanto que ya son demasiado familiares para nosotros. Por ejemplo, si yo les digo estas 4 palabras, seguramente ustedes van a poder continuar con las siguientes 3. Si yo les dijera en nombre del cielo, ¿ustedes qué dirían? Lo hicieron mejor que yo, miren. Es muy familiar y lo vemos cada Navidad. Vemos la representación, leemos las escrituras, algunos hasta cantamos. Ya nosotros esta Navidad, esta Nochebuena, cantamos las canzoncillas de posada. El pastor y yo éramos José, que estábamos afuera. Mónica, mi suegra, y los niños eran los que no nos dejaban entrar, los mesoneros malvados que no nos dejaban entrar. Y es una bonita tradición que debemos de tener, porque nos ayuda a hablar con los niños y recordar las cosas que suceden, pero por la cotidianidad se nos pueden olvidar cosas. Tenemos familiaridad con algunas cosas, pero no con todas. ¿Sabes qué? No tengo el apuntador, si me lo pueden hacer llegar. Gracias, mi amable. Así como con la canción de posada, a veces podemos caer en familiaridades de recuentos bíblicos de los hechos y nosotros mismos privarnos de conocer completamente de la verdadera profundidad de la historia. Así nos puede suceder con un pasaje de la Biblia que se lee prácticamente en todo el mundo, pero rara vez nos detenemos a analizarlo. Leamos el recuento bíblico del nacimiento de Jesús encontrado en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su primogénito, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. César Augusto, que es el mencionado, que curiosamente empieza el capítulo no con María, no con José, no con Jesús, sino con el César de entonces. Siempre las historias en aquella época empezaban con el César, si es que estuviera involucrado. César Augusto nació como Gaius Octavius Turinius. Su tío abuelo Julio César fue asesinado, y por ello fue que subió al poder como César Augusto. El nombre Augusto fue añadido y significa reverencia. Ese nombre imprimía reverencia en todo el mundo conocido. Y ese nombre, cuyo nombre evocaba referencia sobre todo el imperio, y en opinión de los romanos se convirtió en un Dios, Dios con D minúscula. El mundo en el que Jesús nació estaba dominado por completo por el imperio romano. El imperio abarcaba desde el Canal de la Mancha, en el norte, todo el este de Europa con todos sus países, Asia,
Asia cercana, norte de África y hasta Iberia, hasta la península ibérica. Ahora, ¿nunca se ha hecho usted la pregunta por qué motivo o qué fue lo que motivó a César Augusto a realizar el censo de la población de un imperio tan vasto? Los historiadores dan al menos tres posibles causas. Uno, porque había un temor de que los súbditos romanos por nacimiento estaban disminuyendo en relación a aquellos que no eran romanos de nacimiento y que eran meros esclavos. O sea, había más esclavos que romanos, y eso nunca es bueno para un imperio. O segundo, porque César quiso mostrarle a todo el mundo, a todo el imperio, a todos aquellos que estaban bajo la bota romana, quién era César y que podía movilizarlos a su voluntad en contra de la propia voluntad de ellos. O tercero, lo más común, es para saber cuántas personas había en su imperio y cuánto debería de recibir de impuestos. Al final todo se resume siempre en impuestos. De toda esta maquinación geopolítica y de finanzas estatales y macroeconómicas vino este edicto que afectó a todo el mundo, pero en especial a una joven pareja de judíos. Ellos no eran nadie en el mundo. Ellos pertenecían a una remota provincia del Imperio Romano, ahora conocida como Israel, pero entonces como Judea. Ellos ni siquiera eran romanos, eran ciudadanos de Judea, en específico Galilea, el lugar más intrascendente de todo el imperio. El emperador ni siquiera sabía que esta joven pareja existía y, para ser francos, ni le importaba. Ella no era mayor de 15 años y él con seguridad menor de 20 años, un poquito más jóvenes que nuestros actores que teníamos en escena. Realmente eran unos adolescentes, y es normal porque las mujeres judías a los 14 años se desposaban, es decir, se comprometían en matrimonio, y para los 15 años se casaban, y los hombres también a partir de los 17 años se desposaban, y en menos de un año, 2 años ya estaban casados. Entonces seguramente eran prácticamente unos adolescentes. Se parecían más a estos de la fotografía que los que tuvimos aquí. Pero claro, usted y yo sabemos que muchos años antes el profeta había escrito que el Mesías habría de nacer en el pequeño pueblo de Belén. No en Jerusalén, no en Egipto, ni mucho menos en Roma, la capital del mundo, pero en Belén, esa pequeña, ni siquiera ciudad podía decirse, ni siquiera pueblo, realmente era una aldea que significa casa del pan. Pero esta parejita vivía en Nazaret. Como es Dios que tiene todo el control de todas las cosas y hace que todo se alinee a su voluntad y a su plan, poco sabía César Augusto que estaba sirviendo al Dios de los judíos con su edicto, y que Dios lo iba a usar para trasladar a esta parejita de Nazaret a Belén. César creía que él era lo más importante del mundo, y en realidad era un don nadie, solo útil para hacer que los escritos del profeta se cumplieran. Ahora, ¿por qué estaban las cosas tan difíciles para esta parejita? ¿Por qué tuvieron que ir al pueblo de Belén? De hecho, si lo piensa, ella, María, no tenía que ir. Ella no era de Belén, él era de Belén. Y tuvieron que hacer este recorrido de más de 100 kilómetros, aproximadamente 110 kilómetros, con María muy avanzada en su embarazo. Esta parejita había sido, primeramente que nada, renegada por su familia. Es tal vez por ello que ni los padres de María ni de José, de hecho ninguno de los familiares, salvo Elizabeth, su parienta, son mencionados en esta historia o en toda la Biblia. Y leemos que fueron de Nazaret hasta Belén porque él era de la casa y de la familia de David. Ahora, ambos estaban atribulados. ¿Por qué? Porque querían obedecer a Dios en tener este bebé que había sido anunciado por el ángel, pero también debían de hacer el viaje que les requería el César, y seguramente temían por la seguridad del bebé. Muchas mujeres que en Israel querían ser las madres del Mesías,
Pero recuerden que no tenían una idea exacta de que cómo iba a ser el Mesías. Y en realmente la mente de María estaba ella tratando de amarrar las profecías, pero diciendo: yo de tan humilde procedencia, ¿cómo voy a tener al rey de Israel en mí? Pero su reino era muy diferente al que nosotros tenemos. Entonces seguramente temían por la seguridad del bebé para hacer este largo viaje. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo cuando nos casamos, teníamos mucha ilusión de ir a París, una semana o algo así, y ya saben que cuando tienen tiempo no hay dinero, ¿no? Y luego cuando hay dinero, pues ya no hay tiempo. Entonces un día me acuerdo que estábamos en la cocina de la casa, y le digo a Moni: ¿sabes qué? Este año ya vamos a planear, ya tenemos oportunidad de ir, y estábamos muy felices haciendo el plan. Y al poco tiempo, gracias a Dios, salimos embarazados de David, y tuvimos desafortunadamente amenazas de aborto. A los 3 meses Moni tuvo un gran hemorragia, y era un nacimiento complicado, y fuimos con la ginecóloga y nos dijo: sí pueden hacer el viaje, pero hay grandes posibilidades de que se pierda el bebé. Entonces dijimos: mejor nos quedamos. El Señor no nos está mandando a París, nos podemos quedar aquí sin ningún problema. Pero en el caso de ellos sí tenían que ir, tenían una obligación de ir hasta Belén. Entonces no era agarrar un avión y hacer un viaje transatlántico, era caminar más de 110 kilómetros. Ahora, ambos eran judíos, ambos estaban renegados, ambos estaban atribulados, ambos eran jóvenes, y ambos ahora estaban exhaustos. Interesantemente, cuando vemos tarjetas de Navidad y vemos a José y a María, generalmente la vemos a María montando un burrito, y se ve bonita la tarjeta, pero es muy probable, es lo más probable, es que este viaje María lo hizo a pie, ya que ellos eran pobres y el costo de un burro sería demasiado para ellos. Ningún animal es mencionado en la historia. Ambos llegan exhaustos a Belén después de caminar varios días desde Nazaret, ella encinta, él a su lado. Llegan a Belén y no hay un lugar para ellos en el mesón, como ya lo vimos. No eran tan buena gente como el mesonero que tuvimos aquí. Ahora, seguramente José tenía familiares de Belén, al fin del cabo él era de ahí, pero tal vez ellos también los habían renegado. Alguien de su familia en Nazaret ya les había mandado decir: tengan cuidado, van José y María para allá, acuérdense que se casó ya embarazada ella, así es que no los reciban. No sabemos qué es lo que pudo haber sucedido. Pero ¿quién iba a darle alojamiento a una pareja que se casó después de que ella ya estaba encinta? No sabemos exactamente qué pasó, pero lo que sabemos es que no encontraron un lugar para ellos y se tuvieron que conformar con un pequeño establo de ovejas. ¿Cómo era este establo? Veamos la descripción de un historiador. El corral estaba tan sucio como solo un corral del Medio Oriente podía estar. El ambiente estaba pesado por un hedor de estiércol y orina acumulados por años de refugiar a ovejas. José limpió una esquina lo suficientemente grande para que María se pudiera recostar. Los dolores de parto habían comenzado. María se encorvaba y estiraba por los dolores de parto. José, en su inexperiencia masculina, hacía lo mejor que podía en tratar de asegurarle a María que todo estaría bien. Recuerden, máximo 15 años ella, menos de 20 él. Probablemente su propio abrigo serviría de sábana para María y algún bolso de viaje como almohada. Paja y forraje eran inexistentes. Si el corral estaba vacío de animales y los pastores, dice el recuento, que estaban pastoreando a las ovejas de noche, es porque había habido una sequía y no había forraje para que comieran. Entonces en el establo, en el corral, no había ningún paja. Se ve bonita en las representaciones de natividad, pero no existía. María gemía mientras José limpiaba como podía el pesebre de piedra. Es el lugar que se usa para alimentar a las ovejas. El pesebre estaba lleno de telarañas y pedazos de techo que se habían caído del refugio de ovejas. Cuando estábamos leyendo anoche el recuento de Lucas,
David lo estaba leyendo y él leyó pesebre y le hice una pausa. Le dije: David, ¿qué es un pesebre? ¿Sabes lo que es un pesebre? Y él levanta y dice: sí, papá, es donde se ponen a los niños. Cuando le expliqué que era de donde comían los animales, que era donde estaba la baba y todo lo demás de los animales, se quedó con los ojos cuadrados de saber que Jesús fue puesto ahí. Mujeres, ustedes que son madres, imagínense la posición de María. Otra vez recuerdo cuando salimos con David del hospital, nos daba miedo que el aire le diera. Lo sacamos en un portabebés tapado con no sé cuántas cobijas, lo metimos al carro, manejé como a 20 kilómetros por hora, mientras Mónica me decía que iba demasiado rápido. Recuerdo cuando salimos la primera vez con el niño a la calle, fuimos a un restaurante y se nos hacía un mundo inmenso para una criaturita tan pequeña, tan indefensa, tan expuesta a tantas cosas. Y solo yo, pues, cuando estaba escribiendo esto, estaba estudiando esto, mi corazón se iba hacia José y a María de tener esta condición tan precaria de su hijo primogénito. Un nacimiento más humilde no se podía tener. El Hijo de Dios había tenido un nacimiento de lo más humilde que se podía tener. Su entrada a este mundo había sido completamente sin pretensiones. Por primera vez en la historia del mundo, escuchen, Dios hablaba a través de cuerdas vocales humanas. Por primera vez en la historia, la humanidad podría oír y ver a Dios mismo. El primer aroma que llegó a la nariz de Jesús fue el hedor del corral. Las primeras caras que vio fueron de personas preocupadas, sus padres que aún no se recuperaban de la tempestad que acababan de pasar. No podían creer que acababan de dar a luz a un bebé que ellos no habían concebido. Este bebé era diferente. Yo sé que todos los padres decimos que nuestro bebé es diferente, pero este realmente era diferente. Por no haber sido procreado entre un hombre y una mujer, era diferente a todos los bebés nacidos antes o después de él. Este bebé estaba sin mancha de pecado, era perfecto y sus padres estaban atónitos al verlo. Ahora vamos a brincar en el tiempo unos 60 años hacia el futuro. César Augusto, el emperador, ya ha muerto. Herodes, el tetrarca, ya había muerto en Israel. Y hay un hombre poniendo al mundo de cabeza con su doctrina, el apóstol Pablo. Pablo le escribió una carta a los griegos de Tesalónica y creyó necesario enviarles una segunda carta. De ahí que tenemos el libro de la segunda de carta a los tesalonicenses. En el capítulo 9 de esta carta, Pablo solicita a los tesalonicenses que por estar viviendo en Grecia, Tesalónica está en Grecia, tenían una mejor posición económica que aquellos que vivían en Judea, ya que había una crisis económica ahí y Pablo buscaba levantar una ofrenda de amor para aliviar un poco el sufrimiento de los hermanos en Israel. Así, en el versículo 14 del capítulo 9 se les está diciendo que han sido muy liberales en sus ofrendas y que la gracia de Dios ha sido abundante para con ellos. O sea, Dios los había bendecido abundantemente y ellos habían sido también abundantes en sus ofrendas. Pero fíjense que termina el versículo 15 diciendo: seguramente Pablo, recordando esta escena que acabamos de ver en el establo, el corral, el pesebre en Belén, 60 años antes, Pablo les escribe a los tesalónicos: gracias a Dios por pero de Dios, no de ellos, sino de Dios. Gracias a Dios por y se queda Pablo pensando: ¿qué palabra utilizo para este regalo? Pablo no era un hombre corto de letras, era un doctor de las letras, era un doctor en teología, hablaba varios idiomas, mas sin embargo no encontraba la palabra exacta para describir el regalo de Dios para con la humanidad. Se queda pensando y de hecho no encuentra una palabra que pueda utilizar. Así es que él tiene que inventar una nueva palabra. Esta palabra que él inventó nunca es mencionada antes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ni en el Nuevo Testamento más, ni en el Antiguo Testamento traducido al griego, que es la Septuaginta. Es la única vez que se utiliza esta palabra en la Biblia.
la toma de una palabra que es ekidigomai, que significa declarar completamente, describir en su totalidad, explicar comprensiblemente. Así que el apóstol tomó esta palabra y le antepuso el prefijo negativo a, convirtiéndola en anekedomai, o sea, imposible de ser descrito en detalle, indescriptible, incomprensible, inexplicable, o como dice nuestra Reina Valera, el regalo inefable de Dios, algo que no se puede explicar. Es lo que Dios nos regaló. Ahora Dios te dice a ti: aquí está para ti mi regalo, mi propio hijo te lo doy para ti. Y Dios presenta su regalo de una manera accesible para todos. Alguien me comentó alguna vez que fueron a Suiza y estaban en Ginebra, en la área cara de Ginebra, donde los dependientes de las tiendas vestían trajes de $3,000, los que trabajaban ahí. Imponía entrar a una tienda de tal magnitud. Eran joyerías donde el reloj más barato costaba $10,000-15,000. No se entraba nada más a ver, se entraba a gastar. Y Dios nos presenta un regalo tan accesible, tanto a ricos como a pobres. Un bebé en un pesebre al alcance de todos, desde humildes pastorcillos como de reyes de Oriente. No importa quién seas o cuál sea tu condición social o económica, el regalo inefable, indescriptible, inexplicable de Dios está disponible para ti. Ahora, si tomamos el pesebre, esta es una representación de pesebre limpio completamente. El otro de donde está nuestra historia es muchísimo más usado. Si tomamos el pesebre y el corral como una ilustración, sería la ilustración de nuestro corazón, duro, sucio, maloliente, indigno. Pero si Jesús está en él, es magnífico. Pensemos en esto. En Judea, en ese tiempo, había miles de corrales. Este corral en específico trascendió no por su belleza o por su importancia geográfica o por su valor inmobiliario. Este corral trascendió porque Jesús nació en él. Hay millones de corazones en el mundo, todos en la misma condición que los corrales de Judea, pero los que trascienden son los que sirven de pesebre para Jesús. Los que trascienden esta vida son los que tienen el regalo inefable de Dios, Jesucristo. Amigo y amiga, ¿tu corazón tiene el regalo de Dios? ¿Está Jesús en tu corazón? No importa cuán sucio esté o cuán limpio creas que está, si no tienes a Jesús en él, será como cualquier corazón en el mundo, sucio e intrascendente. Recibe el regalo de Dios en esta Navidad. Hazlo haciendo esta pequeña oración sincera, pero de corazón. Si tú quieres recibir este regalo de Dios en el día de su cumpleaños, inclina tu rostro y sigue conmigo esta oración. Repito, es pequeña, pero si se hace con sinceridad, tiene todo el valor del universo. Dios, en este día te doy gracias porque he entendido cuánto me has amado, que enviaste el mejor regalo a la tierra, a tu Hijo Jesús. Yo recibo a Jesús en mi corazón. Reconozco que mi corazón está sucio y maloliente como el pesebre de Belén, pero te doy autoridad para limpiarlo y hacerlo una morada digna de ti, Señor. Yo solo no lo puedo hacer, pero tú puedes hacer cualquier cosa. Te pido, Señor, que a partir de hoy pueda vivir una nueva vida con Jesús en mi corazón, viviendo en mí, a través de mí y por mí. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, levanta tu mano nada más para saludarte y darte
La bendiciones, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Bueno, pues hay muchísimo más alegría, no solo en la tierra, sino en el cielo, porque la palabra dice que cada vez que un hijo de Dios se arrepiente y regresa a casa, hay fiesta en el cielo. Si los que levantaron su mano hicieron esa oración, y aunque no levantaste tu mano, pero hiciste esta oración por primera vez, pasa al fondo del salón. Ahí está la señora Rosalía levantando su mano. Ellos los van a conducir 20 pasos a la cafetería, donde tenemos un pequeño ambigú, un poquito más de literatura y un poco más de este regalo que acaban de recibir ustedes, que se le pueda explicar este regalo tan valioso y tan hermoso que acaban de recibir. Le paso el micrófono al pastor.